Este próximo video que vamos a subir a las redes sociales, vamos a subir el primer capítulo de este libro, Evento de los Últimos Días. Es un libro escrito por la hermana Ellen Harman de White, que fue la sierva del Señor. Recibe ella visiones y revelaciones semejantes a los que recibieron los profetas y finalmente los apóstoles. Ella escribe entonces, por eso que el libro se llama Evento de los Últimos Días. Los hombres de su tiempo eran semejantes a los hombres de nuestros días, que negligentes para estudiar la Biblia, considerar la palabra del Señor. Entonces Dios quiso alcanzarlos a ellos como a nosotros, levantando a esta joven mujer, Ellen Harman de White, para que escribiera todo lo que va a acontecer en los últimos días, en historias cortas, sencillas e interesantes, para traernos de vuelta a estudiar la palabra de Dios. Ese fue el fin o la razón por la cual Ellen Harman de White formó parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se une a esta iglesia después que asiste a algunas conferencias de Guillermo Miller en el año 1830 en adelante. Ella pertenecía con su familia a la iglesia bautista, y de ahí entonces se unen a la iglesia adventista del séptimo día, y a los 17 años de edad Dios la llama para que sea la sierva del Señor, entregándole a Él visiones y sueños. Y por eso que vamos a subir el primer capítulo. Es una revelación del Señor por voluntad de Él, y sus escritos no es la voluntad de ella o de alguna otra persona. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y poder leer algunos textos también del apóstol San Pedro, porque él también en el capítulo 3 escribe para las generaciones de los últimos días. Y nosotros hoy día tenemos que estar convencidos, seguros de que somos la generación de los últimos días, la cual escribió el profeta Daniel. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora ruego el perdón de mis pecados, errores, ofensas hacia tu santo nombre. Ruego para que me dé comprensión de lectura y tener las aclaraciones de los textos, lo que realmente ellos quieren decirnos a nosotros. Y te rogamos que que bendiga este video, también bendiga a los que han de verlo, y sea un medio de salvación para los que lo escuchen, lo ven, para su casa, su familia. Ruego tu favor y le doy gracias, pero que se haga su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el apóstol dice lo siguiente. Dice, vamos a leer algunos textos de este capítulo. Dice, amados, esta es la segunda... Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio corazón. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra
de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando de los antediluvianos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esos son los pensamientos del Señor hacia nosotros, buenos y malos, pero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos al Señor y apartarnos de ellos, y entonces alcanzaremos misericordia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no podáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos sentiéndose serán deshechos y los elementos ardientes serán quemados. Es un mensaje de advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos días, de parte de Dios a través de el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo habló de 3 grandes señales que iban a acontecer antes de su segunda venida. Él habló allí en el libro de Apocalipsis, revelado al apóstol San Juan, que cuando se abriera el 6º sello, iba a acontecer un gran terremoto aquí en la tierra, de gran magnitud, de gran alcance. Y este terremoto aconteció en el año 1755. Se le conoce hoy día como el terremoto de Lisboa. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que esa fue una de las primeras señales que el Señor predijo, que cuando se abriera el 6º sello de Apocalipsis iba a acontecer ese gran terremoto aquí en la tierra. No fue mayor que escala de los que han acontecido posterior a este fue de 9,5 según la escala de Richter, pero la intensidad que tuvo que remeció los 4 continentes, todos fueron remecidos por este gran terremoto, y por eso que se considera que es el terremoto del 6º sello, que se le conoce hoy día como el terremoto de Lisboa. Y la segunda señal aconteció en el año 1780. Él habló de que el sol se iba a oscurecer y la luna se iba a poner color de sangre. Y en esa fecha este fenómeno aconteció acá en la tierra. Y después, como última señal, dijo él que las estrellas del cielo iban a caerse del cielo a la tierra, y esa señal aconteció en el año 1833. Él la comparó con una higuera maduro de higos que uno remece sus ramas, estos caen al suelo, y ahí están las 3 grandes señales anunciadas por el propio Señor Jesucristo. También la anunció el profeta Joel. Y después de esto dijo el Señor Jesucristo que vendría
en su segunda venida con gran poder y gran gloria, y todas las naciones se iban a lamentar. Se iban a lamentar porque para las personas que no estén preparadas y no se han preparado, entonces la venida de Jesús va a ser como ladrón en la noche. Y para los que estén preparados, va a ser sabido por ellos, porque estos van a saber de 7 días antes, cuando aparezca una nube tan pequeña en el cielo como la palma de una mano. Y en la medida que se viene acercándose, se viene con todos sus ángeles, el cielo queda desocupado, y entonces estos que le conocerán, que se han preparado con antelación, entonces levantarán sus manos y dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos va a salvar. Mientras tanto que los otros, que los va a pillar como ladrones en la noche, dirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, porque no quieren ver a aquel que viene en las nubes de los cielos. Y este evangelio tendrá que ser predicado a todos los confines de la tierra donde hayan seres humanos. Es una advertencia de salvación para algunos y muerte y destrucción para otros. El evangelio es de buenas nuevas para aquellas personas que acepten a Jesús como nuestro Salvador personal, se arrepientan de sus pecados, se los confiesen a Dios y se aparten de ellos, alcanzarán misericordia de parte del Señor. Y para los otros que no acepten a Jesús como su Salvador personal, no confiesen no se arrepientan de sus pecados, no se los confiesen al Señor y ni se aparten, entonces este mismo evangelio, que para algunos va a ser de salvación, de buenas nuevas, y para otros va a ser de muerte y perdición. Sepan ustedes que con la segunda venida de Jesús se termina la vida del hombre aquí en la tierra, semejante a los que le aconteció a los antediluvianos. Tuvieron la oportunidad, 100 años, Dios levantó a Noé con una misión de que construyera un arca con aposentos altos y amplios y predicara este evangelio a ellos, el evangelio del arrepentimiento, volverse de nuestros malos caminos, aprender a hacer lo bueno y creer en nuestro Dios, porque viene un diluvio y todos ustedes van a ser raídos por las aguas. Era el mensaje que se fue repitiéndose durante 120 años a esta generación perversa y maligna. Y el Señor Jesucristo habló también de estos hombres antediluvianos y Él dijo que no creyeron el mensaje, la advertencia dada por Noé, hasta que vino palabra del Señor, le dice a Noé: entra tú y tu casa al arca. Y después de 7 días vino el diluvio y se terminó la vida de los antediluvianos. Ahora, con la segunda venida de Jesús, se termina la vida de los seres humanos aquí en la tierra. Por eso que la solución, el remedio para ser salvos y no ser muertos por el resplandor de su venida, tenemos que aceptar a Jesús, aceptar su sacrificio, dejarnos transformar por su gracia y por su poder, considerar su palabra y estudiarla y escudriñarla, y para conocer todo ese plan de salvación que está dentro de sus sagradas páginas. Hay un texto allí en Amós que dice:
En el capítulo 3, verso 7, dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, en todas las edades donde Dios ha enviado los juicios sobre los seres humanos, sobre los desobedientes e impíos e incrédulos, pero siempre antes que los juicios caigan sobre ellos, Dios ha levantado mensajeros con una señal clara, específica de advertencia para abandonar estos malos caminos y volvernos al Señor y aprender a hacer lo bueno. Los ninivitas fueron advertidos que si ellos no se arrepentían de sus malas obras, predicado por este profeta que se llamó Jonás, si ustedes no se arrepienten de esa vida de violencia, de maldad, el Señor dentro de 40 días los va a destruir a todos ustedes. Este pueblo escuchó el mensaje, la advertencia, y entonces se arrepintieron, tanto el rey como el esclavo, el súbdito. Ambos se vistieron de cilicio, de ceniza, en señal de arrepentimiento, y Dios desistió de raerlos a ellos dentro de esos 40 días. La solución siempre ha sido el Señor Jesucristo. Lo fue para los antiguos, lo es para el presente y lo será para los últimos que vivan aquí sobre la tierra. Jesús es la solución para todos los problemas de nosotros, porque Él quiere y desea que nosotros tengamos salud y prosperemos en todas las cosas. Y los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz, de misericordia, de bondad y de compasión. Por eso que ella levantó a él en Harmon de Huay, porque los hombres de sus días con los de ahora eran semejantes en cuanto a no considerar la Biblia como palabra del Señor. Y es por eso que Él levanta a esta sierva para que escriba estos mensajes de eventos de los últimos días en historias cortas, sencillas e interesantes, para hacer volver a los hombres a estudiar y a considerar la palabra del Señor. Vamos a leer entonces el capítulo 1 y después vamos a hacer un resumen o algún comentario de algunos textos, porque este libro es una recopilación sacada de las 100.000 páginas que escribe ella bajo la revelación, sueños y visiones del Señor. Y se forma entonces, los emisarios de la Iglesia Adventista forman este maravilloso libro, que son señales de advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos días. El título que tiene dice: la última crisis en la tierra. Sepan y conozcan ustedes que todos los párrafos que está compuesto este libro no es por la voluntad de Ellen Harmon de White, sino que por la voluntad del Señor. Ella escribió, ella fue la pluma en las manos de Dios, pero quien dictó todo esto es nuestro Dios. Dice el Profetas y Reyes en la página 394, dice lo siguiente: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y las mujeres pensadoras de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor de nosotros. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal
y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Joya de los Testimonios, capítulo 3, página 280, dice lo siguiente: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerras, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. La revista Gerald dice lo siguiente: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. El manuscrito dice lo siguiente, en el capítulo 3, página 305. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, Daniel 12:1, es inminente. Despertar y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. La revista Gerald nuevamente: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Profetas y Reyes, de la página 208, dice lo siguiente: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. El Joya de los Testimonios, el capítulo 3, página 306, dice: estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Servicio cristiano: tiempos de tormento están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. El deseado de toda la gente. En la página 588 dice lo siguiente: Dios advirtió siempre a los hombres acerca de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis capítulo 7, verso 1 y capítulo 19, verso 14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán.
Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar estas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban centradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 118. El primero escrito dice lo siguiente: vi luego al tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, o sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieron absorber completamente la mente y la atención. Joya de los Testimonios, capítulo 2, página 411, dice lo siguiente: tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y los alumnos deben prestarle más atención. Y nuevamente manuscrito, el capítulo 4, en la página 163, dice lo siguiente: debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los acontecimientos en que vivimos. Testimonios para la iglesia, en el capítulo 7, página 17, dice lo siguiente: quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Testimonio, en el capítulo 8, página 307, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reformas y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Testimonio para los ministros, en la página 112-113 dice lo siguiente: se necesita un estudio mucho más detenido en la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. En manuscritos, en el capítulo 15, en la página 228,
dice lo siguiente. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Palabras de vidas del gran maestro. Dice, el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Joya de los Testimonios, capítulo 3, página 279. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron, en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Evangelismo, la página 146. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar la trompeta un sonido certero. Joya de los Testimonios, capítulo 2, página 323. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Luego, Mensaje Selecto, capítulo 2, página 40, dice: no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar porque el gran día se acerca. Este es el primer capítulo entonces que hemos subido y en el siguiente video vamos a subir el segundo capítulo de este libro. Mi consejo es que usted consiga este libro en la Iglesia Adventista el Séptimo Día y estúdielo y compárelo con la palabra de Dios. Entonces nos estaremos viendo en el próximo video para considerar el segundo capítulo de Evento de los Últimos Días. ¿Ves si está ahí el plomo del agua?